Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional desmenuzamos el cambio de gabinete que realizó el presidente Sebastián Piñera, el segundo en lo que lleva de mandato. ¿Fueron necesarios, suficientes los cambios? ¿Por qué no modificó su equipo político? ¿Cómo se apacigua la molestia de la UDI? Un nuevo gabinete que busca reenfocar el programa de gobierno justo cuando la última encuesta CEP reflejó números rojos en varias áreas de gestión. Vamos a hablar de todos estos temas y se va a integrar también aquí en el panel el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Vamos a también tener una entrevista el día de hoy con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Y en nuestro análisis final vamos a estar con el senador del Partido Socialista, Carlos Montes. Y ahí, como nos daba el pase gol Pablo Ramos para el inicio de este Estado Nacional en este día domingo, 16 de junio. Día del Padre, así que aprovechamos a saludar a todos los papás que están conmemorando, los que también están aquí en el panel y en el que vamos a estar analizando lo que fue esta intensa semana en materia política, especialmente el día jueves, cuando se conocieron los resultados de la CEP y después se concretó este cambio de gabinete del que se había rumoreado tanto. Vamos a saludar a quienes nos acompañan en el panel, en el sector derecho. Cristian Valenzuela, ¿cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias. También está Gonzalo Miller. Gonzalo. Hola, y, como habíamos anticipado antes, ya el senador Manuel José Osandón, que se nos va a incorporar aquí al panel. ¿Cómo estás, senador? Gracias. Que tuvo que interrumpir ahí la celebración del Día del Padre. O sea, no, la tuve que suspender, La eso tuvo es lo que más suspender, grave. pero al regreso ahí puede retomar. Recupera el almuerzo. Para que vea. ¿Tan temprano empiezan a Si saludarse? yo vivo lejos, pues, yo vivo en el campo, vivo en el Vergel. Y eso de levantarse, no, si no fue hoy día en la mañana, fue ayer en la No noche. ordeñaste las vacas. Exactamente. Deme un segundo, senador, para presentar acá a Francisco Diciendo el Día del Vidal, que Padre, nos está no. acompañando. Francisco, bienvenido. Y también Clarisa Hardy, gracias por estar tal? aquí. Buenos días. Sí, y bueno, y ahora sí. No, yo le estaba diciendo que me cobraron eso. la cuenta, porque yo ¿Por tengo qué? dos niños todavía, entonces me tenían preparado un desayuno. Tenés que celebrarte la... A mí, en mi Yo casa- soy abuelo, Sí, pues. pero ya tenéis puros cabros grandes. Yo 3 tengo hijos y grandes- 8 nietos. Ya, yo tengo grandes y tengo chicos, y esto es los chicos. Mi guagua tiene 12 años, entonces Ya. yo sé que se había preparado para mi día y ustedes cometieron el error de invitarme. Además, me imagino que ahí también tú no estaba a lo pudiste mejor la resistir la celebración invitación. porque tenía 13 puntos más en la encuesta CEP. No, eso no. ¿Cómo se te Eso no, ocurre? no estaba dentro de la... De mis niños. de los motivos todo para lo festejar el contrario. fin de semana. Todo lo contrario. Pero no. antes de ir con esa cifra, primero quería conocer su opinión respecto a lo que fue este cambio de gabinete. ¿Fue una cirugía mayor o solamente ahí un retoque? No fue un retoque, para nada. Primero, yo siempre he dicho que el problema que ha tenido nuestro gobierno es de estrategia. Eso es claro, digamos, ¿ya? ¿Y por qué de estrategia? Porque yo siempre he creído que se cometió el error de centrar mucho todo en las grandes reformas y no en lo que realmente puede hacer el gobierno sin leyes. Y en un periodo inicial del gobierno que le dieron duro a la presidenta Bachelet y al gobierno anterior, entonces lograron lo que nadie había podido, unir a la oposición en el Congreso. Y yo siempre hacía un análisis profundo de una de las cosas por qué la concertación fue exitosa en lo político, porque yo creo que fue exitosa en todo, pero en lo político, era que tenían un enemigo en común, que se llamaba Augusto Pinochet. Unió a todos contra eso. Y aquí lograron a todos unirlo contra Piñera. Eso es clarísimo. Pero yo creo que el presidente aquí primero sacó a algunos que habían cometido errores graves o cambió a algunos que lo habían hecho mal. Usted había dicho que sacaran a Valente y a Ya, pero- Moreno. A Alfredo Moreno lo cambian de ministerio y José Ramón Valente sale de Economía. Ya, pero primero yo veo una señal. El presidente puso a puras personas que son muy, muy cercanas a él, son de esos que darían la vida por él. O sea, claramente aquí él está buscando gente que dé la vida por él. Segundo, yo creo que el cambio Moreno está bien porque lo hizo muy mal como ministro de Desarrollo Social, pero creo que tiene las condiciones para desarrollar lo que planteó el ministro Fontaine. Por otro lado, yo creo que es un tremendo acierto Fontaine. Fontaine fue un gran ministro de Economía y lo bajaron por un tema político porque había que hacer un enroque y lo sacaron. Y acuérdense que él tenía uno de los problemas más serios que tiene el presidente Piñera es la ley de pesca. Y la ley de pesca presentada por Fontaine no tenía nada que ver con la que sacó Longueira. O sea, el tipo tenía un tema y una agenda pro crecimiento y de pymes extraordinaria. Aquí existieron errores que a mi juicio son muy graves. Valente con las tarjetas. O sea, perdónenme, el presidente, yo conversé con él, el presidente decía, ¿cómo lo hacemos para defender a la gente? Y este señor
dando los mismos argumentos de los bancos en las comisiones del Senado, los mismos. Y la señora de los medidores, que le echó la culpa a la Bachelet, y eso es una irresponsabilidad porque ella presentó el decreto 6 meses después. Sí. Extendamos al resto del panel también cuál es el análisis respecto a lo que fue este cambio de gabinete. Nos ahorra mucho desde el oficialismo la durísima crítica a los ministros salientes. No hay nada peor que los que no, automentirse. Me parece muy bien. Ahora, los cambios de gabinete normalmente tienen dos motivaciones. Uno son los que señala el senador, y es cuando tú haces una evaluación sobre la gestión sectorial. Y tú puedes decir, unos lo hacen mejor, otros peor, etcétera, y cambias. Y respondiendo a eso, bueno, ¿qué más puedo agregar si él hace la evaluación crítica que hace de los que salieron? ¿Pero usted considera que fue un cambio profundo o en realidad solamente ajustes? Es que precisamente iba a eso. Cuando los gobiernos les va bien y flaquean algunos de sus ministerios sectoriales, lo que hacen inmediatamente es tomar las iniciativas como las que se señala ahora, que puntualmente son los ministerios que se han señalado, más algunos condoros que también se mandó el ministro de Salud, etcétera. Un paréntesis sobre eso. Mañalich efectivamente es del núcleo duro del presidente y un hombre que hace autocrítica cuando él en su entrevista dice que uno de los errores que aprende del pasado es que él creyó que debía solamente ser un experto y que además hay que tener habilidad política porque pisó muchos callos en el Congreso. Su peor problema es su mal genio. Ustedes recordarán acá. ¿No fue panelista aquí? Duró dos domingos. 2 domingos porque se peleó con la conductora y renunció. De modo que vamos a ver si a pesar de estas capacidades... Pero ahora hay diazepam bioequivalente. Armonil y cosas. Armonil también. Bueno, veamos si aprende esa lección también. Hay que dominar el mal genio. Pero aparte de eso, acá, y no es coincidencia que el cambio de gabinete se hace el mismo día que aparece una SEP demoledora del punto de vista de la evaluación del gobierno. Pero no es muy distinta de lo que ocurría en estos mismos inviernos en cualquier gobierno anterior. Bueno, 25, si tú crees 26%, que es un problema estacional y del invierno, en no realidad es solo estacional, pero cuando usted dice que es demoledora, tiene que ser Pero demoledora para Bachelet 2, para Bachelet 1, Bachelet para Piñera 2, 1. cuando le fue mal, hizo un cambio de gabinete drástico, no hizo un ajuste sectorial, y a eso iba. Acá precisamente las dos grandes señales que esperaba del punto de vista de la gestión política del gobierno, lo que estaba en juego era la señal política y sin duda en el ámbito económico, no a través de la microeconomía, que es el rol que juega un ministro de Economía, sino de la gran línea y conducción. Vamos a tener ocasión de escuchar la entrevista con el ministro de Hacienda, a ver cómo zafa de sus el incorregible, explicaciones. según... Pero la verdad es que acá hay un problema pendiente y seguramente Gonzalo Miller nos tendrá que explicar todo lo que pasó también con la molestia de la UDI. Pero el primer gobierno del presidente Piñera, acuérdense, le fue reprochado que él inicialmente trajo al mundo de su confianza, a los expertos, a los que eran los cercanos, tuvo un problema político serio y tuvo que cambiar en su segundo tiempo y reclutó, acuérdense, a los ministros más del ámbito político para facilitar la gestión política. Acá, cuando construyó su primer gabinete, dejó un pequeño núcleo duro y abrió paso a dar presencia más equilibrada, lo que acaba hoy día de al asegurar más el tema de la gestión con gente más cercana. Yo creo que además de que no enmienda el rumbo y nos da una señal de lo que ha pasado políticamente con la gestión de este primer año y medio, se está comprando un lío con los partidos que lo sostienen como coalición. Pero yo creo que en este gobierno el presidente ha trabajado mucho más con los partidos que en el pasado. Y aquí ha tenido, entre comillas, porque ha tenido mucha suerte en muchas cosas, tuvo mala suerte en otras, digamos. Que se mezclaron un par de temas que son súper importantes que no dependen de él. Primero, él viene y asume ¿por qué? Con una tremenda esperanza por venir de un gobierno muy, pero muy malo. Hablemos las cosas como son, porque era muy malo, nadie se imaginó, ni Vidal se imaginó lo mal que lo iban a hacer. Pero eso tiene un problema, que te genera... Menos mal que no había que hablar de este gobierno hablando mal del otro. Pero espera, Clarisa, deja terminar el análisis. Cuando yo me enfrento a una opinión pública con un gobierno que lo hizo mal, a ver, perdónenme,
no había ninguna persona al final que la defendiera de los que yo conozco. Nadie la defendía, Vidal la defendía porque siempre dice lo que uno quiere al otro lado, pero era cierto. Ya, mire, la pescó Cabal, tuvo mala suerte, mil cosas. Pero eso genera muchas expectativas. Segundo, nunca pensaron, porque trataron de, en la campaña y en todo, de demostrar que la derecha significa solo crecimiento económico y eso es bienestar para todos. Jamás se les pasó por la mente lo que iba a pasar con Trump y con China. Fíjense que yo he estado estudiando el tema, he juntado un montón de economistas y hay un señor que se llama Leonidas Suárez, que es el jefe de la Reinvial, que hizo un estudio muy profundo y él llegó a la conclusión que nosotros dependemos en un 70 o un 75% de China. Por lo tanto, si China se resfría, nosotros tenemos una pulmonía. Por lo tanto, cuando uno le muestra a Chile que todo un poco depende de mí, el mismo ministro Larraín habló por hasta los codos cuando no tenía que hablar, entonces empezaron a quedar expectativas. ¿Y qué es lo que la gente quiere hoy día? La gente hoy día quiere que le solucionen sus problemas, no nos quiere ver a nosotros sacándonos los ojos. Mira, es para morirse la risa porque con el cambio de gabinete, hablemos con la cuenta pública del presidente, uno sabe lo que van a decir. Uno lo encuentran maravilloso, los otros se sacan la cresta y nadie habla de esos problemas que la gente siente. Estaba levantando la mano ahí cuando hablaban del gobierno Esto anterior. estaba cargado. ¿Por qué traen representantes de la BIMPA acá? Ah, sí. A ver. Oye, Acá hay dos tipos de conflictos de sí, interés, no, veo acá. eso que no es candidato, pero bueno, lo veo. Oye, dos cosas. Yo creo que pasó violita, pero el único personero importante de la derecha que Osandón como senador, que fusiló a dos ministros que salieron fue él. No. No, yo lo vi en la televisión y en los diarios. A tres. No, pero a dos. La ministra de Energía también. Ah, ya, pero Osandón dijo, yo lo vi el día anterior, defendiendo, y estoy contigo en eso, el tema de las tarjetas, dijo, aquí vino la jefa de asesores del ministro Valente a defender los bancos. Y antes había dicho a raíz de Moreno, Catrillanca y la consulta indígena. Segundo, solamente para responder. Pero todo con pruebas, son críticas políticas y súper fundamentadas. Sí, no, está bien. Yo no le pegué a nadie. Francisco lo interpretas como que tenía razón, No, que lo no, escucharon, ¿qué cosa? Una evaluación subjetiva. Solamente para dejar pasar el dato, el mal gobierno de Bachelet, según Osandón, terminó con una aprobación del... Según la cifra. No. Pero tranquilo a la derecha, tranquilo. El mal gobierno de Bachelet terminó su último día con un 40% de aprobación, 15 puntos más que en este minuto del presidente Piñera. Y la pésima presidenta Bachelet está en el segundo lugar, tú estás en el tercero. Yo no he hablado de la pésima. Segundo. De los personajes segundo. mejor evaluados en la Solo encuesta. superado por Lavín. ¿Ya? Pancho, Conmigo. pero yo no he dicho la pésima presidenta. Yo hablé de un gobierno que es evidente que lo hizo mal y las características personales de la presidenta son innegables. No, sí, eso- y ella no, tuvo no, la mala eso- suerte siempre que el lo hijo digo. se encargó de Y reventarla. ahora, respondiendo Hablemos las al cosas tema como son. de fondo, en mi opinión, además lo comparte prácticamente toda la gente que opina con información, basta ver la prensa hoy día, los reportajes de Mercurio y La Tercera, basta ver además la defensa corporativa, yo no lo he visto nunca, del comité político, con la Cecilia Pérez en el Mercurio y Chadwick en La Tercera, defendiéndose del comité político. Pero está absolutamente condicional. Po. O sea, si estuviéramos en el colegio, yo creo que el presidente los tiene absolutamente condicionales. ¿No? Además con unos recaditos más o menos y que las versiones de prensa, ¿no? Aquí va a llegar la raíz, hay que preguntarle, que no le vamos a poder preguntar nosotros, si le dijo que se tranquilo con la tributaria nomás y no se meta en más temas, según la versión del Mercurio. Pero, ¿qué es lo concreto? Mucho más allá del cambio de gabinete, el ajuste de gabinete. El misil bajo la línea de votación de la encuesta. Porque además, aproveché de ver, fíjate, salió en el Mercurio La Tercera del Pulso ayer, empezaron a desagregarse los datos de la CEP. Y es brava. Pero miren, recorté con una tijerita. Tras el torpedo de ahí. Oye, pero reconoce que es injusta, porque la percepción de la gente es mucho más mala de lo que el gobierno. El gobierno es muchísimo mejor de lo que la gente lo percibe. Viene por primera vez la segregación social. Es bien impresionante. La pregunta es, ¿cómo calificaría usted la actual situación económica del país? Voy a decirlo en positivo. El ABC1, que es el 10% de la población, El tuyo. sí, yo soy ahí, 60% la califica positiva. Y el resto pésimo. El bajo, que es el D y L, casi el 50%, 12%.
O sea, si el gobierno o cualquier dirigente político no capta que en el global hay una desequilibrio brutal de cómo la gente ve el impacto del mal momento económico, porque para el 60% de nosotros, el 10% más rico, el 60% dice que la economía está bien, porque él está bien. Pues eso. Y el 12% con esa de cifra, la mitad de porque también Chile quiero acá dice que la economía está mal Gonzalo porque Miguel. él está mal. Es Y decir, volvemos a una conversación que tuvimos la semana pasada, Pancho, y me parece que es interesante en la medida que la hagamos con altura de mira, Sí. que es cómo se enfrenta esa situación. Porque hay datos objetivos, ¿no es cierto? Respecto de que hay una amenaza, que es la que plantea también el senador, externa, importante, de lo que pueda pasar con China, pero hay mucho por hacer aquí también. Hay mucho por hacer en lo interno. Decirle, cuando uno ve de que una reforma tributaria se demora lo que se demora, ¿Por qué? y se transforma, se va a aprobar igual, tranquilo. Ajá. Menos la integración. Se va a aprobar con integración. Cuando se demora lo que se demora la discusión, cuando la discusión sale de lo técnico y transita netamente hacia lo político. De hecho, tú lo has hecho con una genialidad importante. Cualquier reforma que plantea el gobierno es una contrarreforma. Y por lo tanto, como es una contrarreforma, tú mismo vas al gobierno anterior a decir, no me toquen lo que hicimos antes. Nada más. No es, hay que mejorarlo, porque de hecho la reforma tributaria que ustedes aprobaron, ustedes mismos trataron de parcharla. Quedó a medio parchar. Sigue así, tambaleando. Y entonces por eso llama tanto la atención, ¿por qué una reforma que es evidente, que fue motivo de discusión y debate político durante toda la campaña presidencial? De hecho, si me acuerdo bien, el senador, la última vez que vino el senador, hablamos exactamente de la reforma tributaria, pero fue hace un año, fue hace 6 meses, me parece que fue en diciembre del año pasado. Y resulta que entre diciembre del año pasado, que fue la última vez que vino el senador, y hoy día, esa reforma no ha avanzado nada. La sensación, si tú miras toda la encuesta CEP, ¿existe un malestar respecto a la economía? Existe. De que no hay cambios, no se producen los cambios, no hay señales de que se está haciendo algo potente por salir adelante. Al mismo tiempo, un castigo al sistema político, pero feroz, que golpea a todos. A todos. Si no es casualidad que el pelotón, ¿no es cierto?, en la evaluación ciudadana, donde tú la pones a la presidenta Bachelet, es un pelotón que en 5 puntos deben haber 20 personas. ¿Ah? O sea, prácticamente hay un juicio durísimo contra el sistema político. Si uno además quiere meterse un poquito más, dice, ¿dónde están los presidentes de los partidos? Y ya tendría que pararse y mirar hacia el fondo de la tabla. ¿Tuviste con quiénes Porque están todos al fondo. Gonzalo? Los presidentes de partidos están todos al fondo. ¿Viste con quiénes están? Con el ministro Felipe Larraín y con el ministro Andrés Chávez. Sí, curiosamente, pero, Clarisa, mira, pero más allá de ir a eso, al punto, pero está bien. Algo Mira, indica eso sí. Yo le digo es, obviamente que la ciudadanía cuando ve que no se producen los cambios, que el mismo sistema le dice que tienen que hacerse, que durante campaña se le ofrece como alternativa, el cambio de modernización tributaria, no se producen, finalmente obvio que castiga todo el sistema político. ¿Eso golpea al gobierno con más fuerza? Sí. Pero resulta que aquí lo curioso es ver a una oposición que está como sonriente. Perdón, el gobierno está pasando un mal momento porque se desintonizó de la ciudadanía, pero la oposición no existe en la evaluación CEP. Oye. No existe. No están esperando nada. Eso no es consuelo de nadie. Obviamente que lo que más golpea al gobierno. Pero resulta que cuando la gente está buscando alternativas, fíjense ustedes, no la está buscando. Oye, pero yo quiero aclarar algo de la Senador, reforma ¿quería tributaria intervenir? porque a mí me tocó votarla. ¿Ya? Primero, decirle a Pancho que es verdad que todos votamos por la reforma tributaria, pero votamos con una pistola, porque nosotros nos presentaron un proyecto desastroso y se trató de arreglar, pero la mayoría la tenían ellos, por lo tanto nosotros negociamos. Es y hay que decirlo a la gente, aquí se planteó una reforma en régimen que iba a recaudar 8.400 millones de dólares y en régimen está recaudando 4.000, o sea, un fracaso. Segundo, políticamente a la gente que no entiende de finanzas y de dinero, que somos la mayoría de Chile, ¿no es cierto?, le dices tú hay que subirle los impuestos a los ricos. Suena bonito. Si lo importante es decirle cuánto vamos a recaudar. ¿Cuánto vamos a recaudar? Y por otro lado creo que el gobierno ha cometido un error de no ser flexible en la negociación, porque yo, por ejemplo, ya tendría aprobada la boleta electrónica. Porque la boleta electrónica, el mismo impuesto interno de este gobierno dice que va a recaudar una brutalidad de plata, mucho más de lo que estima y lo que plantean en el informe proyecto. financiero. Claro. Yo fui a ver al señor Barraza, esta cuestión la he estudiado, y me dijo, mira, esta cuestión es clarísima, pero
han sido un poquito obtusos en eso. ¿Por qué? Porque cuando yo planteo que el error del gobierno fue de estrategia, fue no sopesar el peso del Parlamento. Un Parlamento puede hacerte zumbar. Y cuando tú transmites a Chile que van grandes reformas, y esas reformas no dependen de ti, yo creo que el presidente hubiera dedicado, y espero que ahora lo haga, en las cosas que sí puede hacer, pues, y meterse firme en el combate a la delincuencia y todo el resto con firmeza. Y lo que está claro es que la oposición va a pagar un costo altísimo. ¿Por qué? Porque la gente que percibe que no le arreglan, por ejemplo, sus pensiones, va a empezar a echarle la culpa a las personas que están, yo diría, porque obstruyendo es muy feo, pero están parando el tema por algo político. Y también nos falta a nosotros más manejo. Por ejemplo, yo he estado estudiando un montón de propuestas y yo me quedo, ponte tú, en el tema de previsión con la de Rodrigo Valdés, mucho más que con la de Felipe Larraín. Pero aquí están todos cerrados. A ver cómo, y lo quiero ejemplarizar. Yo estuve conversando con una persona de derecha, para terminar la idea, con una persona de derecha, y me analiza la AFP. Y claro, desde el punto de vista financiero, son extraordinarias. Y es lo mismo que analizar una fábrica de calcetines. Le dije, sí, hombre, pero lo importante es el resultado de esta empresa, es dar pensiones dignas. Y si mantuvimos por muchos años el 10%, las pensiones son indignas, la gente lo único que quiere es que a su papá le pague una pensión que le alcance para comer. Senador, Entiendo. ¿cuáles son no ha la intervenido, por eso. cercanía de esas ideas y esas propuestas hoy día con el gobierno? Hace un año más o menos, días más, días menos, nevó en La Moneda. Y usted estaba sentado adentro de La Moneda y se sacó una selfie con el presidente. Así es. Lo que demostraba un grado de cercanía importante. En esa época el presidente tenía un margen de 11 puntos positivos de la evaluación positiva y usted tenía menos 7. A usted, en la encuesta CEP, hizo un estudio profundo de esto, en los mejores momentos que le ha ido en la historia de la encuesta de la evaluación positiva, es cuando usted está más lejos del presidente. Su mejor registro, 40 puntos positivos, fue en abril-mayo del 2017, justo antes de las elecciones primarias, donde usted compitió duramente con él. ¿Y eso no le funcionó a José Antonio Caz en esta encuesta todavía? No sé, José Antonio Caz no está presente acá, entonces no digo, creo que vamos a hablar de lo hoy día. Y aparte que el senador digo, cree que es una usando pérdida de el tiempo mismo- hablar de eso. Pero usando- volvamos al punto. usando el Entonces, mismo mi pregunta es... criterio. ¿Qué dije yo que era ¿Cuál es pérdida la de tiempo? pregunta Bueno, de que usted dice Cristian? que es una pérdida de Para tiempo. escuchar la pregunta de... No caigamos. ¿Quién dijo eso? Usted lo dijo en la radio una vez. No, pero cuando yo, perdóname, está ahí un poquito pero no- duro, pero sino que venga a pelear con... Volvamos al punto. Para que dé la- Volvamos al punto. para Entonces, que- mi pregunta Cuando yo voy a una entrevista en la radio, pues quería que habláramos de las cosas y no de otra persona. me parece, no caigamos en eso. No caigamos en eso. No caigamos en el juego de la izquierda. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo volvemos, cómo se acerca usted de nuevo a La Moneda a que sea escuchado, a que estas propuestas, si en realidad eso quizás le puede hacer daño a usted? En aspecto de la valoración. Estás absolutamente equivocado. Los datos, eso es lo que muestran los datos. Quizás los datos se equivocan. mira, si también los datos, porque los datos tienen matices. Po. O sea, yo estoy súper orgulloso, le decía a Gonzalo, estoy tercero en la SEP y nuestro equipo somos 5 personas y compito con personas que deben tener sobre 100. Ya esta gente de la oposición que trabaja para ellos. Entonces, o sea, perdón, este es otro tema. Mira, yo creo que para que nosotros mantengamos el legado del presidente Piñera, a él le tiene que ir bien. El resto es estar enfermo en la cabeza. Segundo, yo he trabajado y cada 2 meses o meses me junto solo con el presidente a trabajar. Y te voy a dar un ejemplo. Me siento... Se sigue juntando con él. Por supuesto, pero eso no quiere decir que yo sea amigo de él, si él es el presidente, ni que no tengamos grandes diferencias. Yo quiero que le vaya bien a Chile. Y si a Chile si a él le va bien, le va bien a Chile. Por darte un ejemplo, cuando apareció todo el tema de los narcos y todo el cuento, bueno, ¿quién fue a La Moneda y le hizo toda la presentación al presidente, que la fui copiando de distintos lados? Fui yo. Y le dije, presidente, le quiero demostrar, y esto está avalado por la gente que intervenía, que el narcotráfico se maneja de las cárceles. Y justo empezaron, yo tuve suerte, a salir los narcos, pero fui y le hice una presentación de lo que yo creía. Me llamó Chávez, que hemos trabajado el tema. Lo mismo con las tarjetas. O sea, yo he ido claramente a decir lo que pienso, pero yo no soy empleado de él, po. O sea, yo no soy empleado de él, yo me debo a la gente que represento, y cuando hay algo que me parece mal, y no hay nada peor que agarrar una encuesta como esta, ¿no es cierto?, que el 61%, ¿no es cierto?, del país cree que está estancado, que el 76% cree que el presidente es lejano, que el 66% el presidente no le da confianza, es no parar la máquina y decir que no está pasando. ¿Por qué? Porque yo siento que el gobierno lo ha hecho muchísimo mejor de lo que percibe la gente. Por lo tanto, tenemos que apoyar. Pero apoyar en política, muchachos, no es ser un chupa media. Si estamos acostumbrados a tratar de
Este señor era un mago cuando él representaba a los ministros. Yo siempre he sido tú el ejemplo que se lo di el primer en Piñera 1. Mire, copien lo que hacía Vidal. Era un mago, era capaz de dar vuelta los defectos para el otro lado. Y siempre, pero con objetividad. Si uno siente o sabe que la gente no confía, porque Mancho logró tener una imagen que la gente confiaba en él y por lo tanto le creía. Si yo siento que en mi gobierno no me creen, lo primero que tengo que hacer es que tratar que la gente me crea. ¿Y cómo se hace eso? Bajando las expectativas, no tanto de eslogan y mostrando más cosas concretas. Clarisa Bueno, Hardy estaba la más otra. allá de las bromas, acá se están disputando la vocería de Pancho Vidal entre Lavín y el senador Osandón. No, yo no lo tengo contratado, ¿ah? No. Yo no lo he contratado. Pero luego de esto probablemente van a negociar a la salida del canal. Pero si lo hacía muy bien, hay que Está bien, reconocerlo. me parece, pero quiero volver a la discusión de fondo que se planteó antes de que empezaran estas sacadas de cuenta hubo sacadas entre de la cuenta. propia... No, está bien, está bien. Pero interesante ese Un punto. análisis. Sí, está Bueno, Sí, es que conviene y lo señalé porque es el mismo punto que podríamos aplicar sobre cómo se construyó o se está construyendo el liderazgo de José Antonio Cast. Sí, claro. Por eso se lo pregunté. No, Pero es totalmente distinto. no, quiero decir, él aplicó el mismo argumento que uno podría decir esa misma estrategia con No, porque José el argumento Antonio de él está Cast. sumado con un nicho Bueno, que es distinto. Pero se ha fundamentado básicamente en una crítica muy fuerte al gobierno y particularmente a la figura del presidente. Pero volvamos a la discusión. Se señalaba dónde están las trabas que el país ha tenido y cómo se bajan las expectativas. Entonces la pregunta es, primero, ¿los cambios de gabinete deben dar o no señales en esta materia? Está claro de que no parece haber un cambio desde el punto de vista de cómo fue concebido el cambio de gabinete, un cambio en la lógica con la que se venía funcionando. ¿Cuál era? Y justamente por lo que está señalando el senador. Recordaban la reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet. Qué curioso, él mismo dio el ejemplo. Nosotros concurrimos a votarlo a pesar de que tenían mayoría. ¿Qué significó eso? Hay que reconocer que alguna habilidad había en ese gobierno que este gobierno no ha tenido, en que aún teniendo mayorías parlamentarias, sentaba a la oposición porque sabía que una reforma tributaria no podía pasar lo que está pasando ahora, que recién apruebas una reforma, que entraba en régimen recién ahora en 2018 y ya estaba siendo cuestionada y replanteada. Eso era lo que se quería Esa evitar. reforma Déjenme- se demoraron 4 meses en aprobarla, llevamos 12 meses, casi un año completo con la reforma Déjenme tributaria. terminar la idea. Déjenme terminar la idea. Había, por lo menos, capacidad política para entender que uno tiene que construir con el Congreso. Eso ¿Qué es fue lo después que de no haberla aprobado leyó? en general y haberla aprobado en la ¿Qué Cámara de es lo Diputados? que no leyó este gobierno? Que cuando uno, particularmente, si uno no tiene mayorías parlamentarias, uno lo que tiene que hacer es tratar de conversar con la oposición para sacar una ley. Y sí, es cierto, esta encuesta castiga por igual a la oposición como al gobierno. Yo no tengo ninguna duda que aquí nadie gana políticamente y que sin duda la ciudadanía está a la espera. Pero hay que decir que aquí nosotros también tenemos un problema de comunicación. No es verdad que la oposición no ha querido resolver ambas reformas. Planteó tanto es así que dijo en materia previsional, separemos las cosas, solucionemos el problema de las pensiones más bajas ahora. Hagamos una ley rápida y corta dedicada nada más que al pilar solidario y ayudemos a los pensionados de menores recursos y prolonguemos la otra Pero era discusión. difícil aplicar eso. Pero era Yo creo- posible. Y lo mismo en la tributaria. Yo creo que en punto lo dice Clarisa, obviamente que el gobierno, si logra finalmente de aquí a fin de año aprobar las dos reformas con minoría, va a tener, según tu palabra, un talento importante en lo político. Sin duda. Yo creo que en parte de eso es que se queda el ministro Blumen en las Express más allá de todas las especulaciones. ¿Lo ha Pero hecho bien? yo creo que sí, que lo ha hecho bien el ministro Blumen. Yo creo que va a sacar adelante sus dos reformas. Además, es difícil para un ministro ir a negociar con los parlamentarios cuando el presidente se sale de madre y les dice que son antipatriotas. Po. Entonces tú... Pero si el a mí ministro ha me tenido invita- un No, tono por que eso. ha invitado al diálogo Por eso, y ha pero invitado es que es difícil, a una discusión de para un fondo. ministro, yo lo veo en el Parlamento, o para la misma Cecilia Pérez, que parecen bomberos, porque cuando le sacan la mura al del frente y después tú te vas a sentar, yo no te puedo invitar, Clarisa, a decirte que eres un antipatriota y después tomemos un café para llegar a un acuerdo, tú me vas a echar racumina al café. Po. Senador, y después de escucharlo, ¿usted en algún minuto pensó entrar al gobierno?
al gabinete? No, jamás, jamás. No se lo planteó como alternativa porque bueno, Jamás. una persona que tiene una visión clara respecto de lo que hay que ¿Y hacer. si lo invitaran a ser parte del gabinete? No, porque, ¿sabes por qué? Porque primero, a mí no me parece, no es que sea malo, a mí no me parece que si yo me presenté frente a la ciudadanía para ser candidato de algo, después me vaya. O sea, si yo voy a ser senador, voy a ser senador. No puedo cambiar. Eso es lo que opino yo. Segundo, he tratado... No que seas presidente. Es que eso es distinto porque tú... Porque No, primero... Si esa regla tiene una excepción. Sí, porque en el fondo yo creo que uno tiene un sueño de país y creo que ahí se puede ayudar más, pero eso no quiere decir que los otros sean malos y mucho menos. Y por otro lado, yo planteo que tengo muchos espacios, y que los tengo hoy día, para apoyar y he ayudado en todo lo que he podido. Reconozco que a veces hay algunos más sordos que otros. Si en el fondo cuando me pasa a mí y voy porque esto fue la última embarrada de Valente, pero en la media, cuando estamos viendo que está a la grande con las tarjetas de crédito, las clonaciones, ojo, con una discusión del punto de vista de él súper elitista, porque jamás se dio cuenta que en este país deben haber, no sé, 8 millones de personas con cuenta RUT, que si le clonan 200 lucas lo dejan sin comer. Entonces eso va a una comisión y los da vuelta, pues. Si dio vuelta a todos los diputados, si después tuvimos una discusión y se revirtió por Garín, el diputado del Frente Amplio, Cristian tiene la ahí dio una vuelta. pregunta. Senador, en la misma línea, respecto al rol de Cecilia Pérez. Cecilia Pérez ha sido una leal colaboradora del presidente, es una vocera que lleva desde el primer periodo. Yo entiendo que es cercana a usted en alguna medida en Renovación Nacional. ¿No tiene usted una crítica respecto a su rol? Yo entiendo la primera parte suya, que dice, es difícil cuando está por un lado el presidente con un discurso y ella trata de reforzarlo. Pero cuando uno siente que el gobierno no ha sido capaz de comunicar adecuadamente las cosas, que la ciudadanía a veces no está escuchando, sin criticar a Cecilia Pérez en su rol, ¿no habría sido quizás una buena medida haberla posicionado en otro ministerio y refrescar la vocería con una voz distinta? Cuando usted dice que está dispuesto a decirle al gobierno cuando las cosas están bien y las cosas están mal, ¿usted considera que en materia comunicacional, de comunicar lo que se está haciendo, se están haciendo bien las cosas? Primero yo dije una cosa súper clara, el comité político, a mi juicio, el presidente es como en el colegio, deben estar condicionales, porque son muy cercanos a él, pero los resultados son malos. ¿Y hasta cuándo está condicionado? Espera, pregúntale al presidente. Él sabrá si él tendrá que asumir sus consecuencias. Si los mantiene por mucho tiempo y siguen igual, bueno, él va a pagar la cuenta. ¿Usted considera que ahí se deberían haber hecho modificaciones? No. Yo creo que él lo que tiene que hacer, yo insisto, aquí cambio de estrategia y parte por la estrategia de él. Si el presidente tiene una cuestión muy peculiar. ¿Hay 22 ministros que son? 23. Ya, él es el número 24. 24. Él es el número No, 25. 25. Él es el número 25 Él es porque el número uno de pero los... él es ministro de todos De todos. y él tiene que cambiar la estrategia de él, muy, muy potente en ver cómo. Y segundo, yo encuentro que la labor de Cecilia Pérez tiene una casa muy importante, que tiene una confianza. Yo diría que no hay nadie más cercano en el ministerio, en todo el gabinete, que la Cecilia Pérez a él, como persona, que le pueda decir las cosas directamente con respeto, pero se atreve a decírselas. Y tercero, que aquí hay un problema de implementación. Por ejemplo, la consulta indígena. La consulta indígena era un cañonazo para este gobierno, porque se podía hacer una modificación que le conviene a todo el pueblo originario. Y se transformó en un desastre, y al final, ¿qué pasó? Emardo Hunterman, el subsecretario, y la Cecilia Pérez tratando de parar a cargo de esta cuestión cuando ya habían dejado a la grande. Entonces, la Cecilia está bien, tiene que comunicar, pero la comunicación tiene un problema de implementación. Y si esa implementación, ¿no es cierto?, no se hace bien, ¿cómo comunicas? Al final estáis apagando incendios. Mira, yo fui a Temuco, porque me he puesto estudioso igual que Pancho Vidal, a ver qué pasaba. Recorre el país estudiando. Pero por supuesto, Está bien. pero sí, mire, yo le voy a decir una cosa. En la consulta indígena, primero me junté con profesionales mapuches, todos de acuerdo con las 11 preguntas. Y uno me dijo, yo soy un ocupa. ¿Cómo un ocupa? Sí, porque yo tengo mi casa en una comunidad y quiero que mi hijo haga la casa al lado y no puedo porque no tengo título. Así que si esta se cambia y yo tengo título, aunque no pueda vender, mi hijo podría vivir al lado mío y yo quiero que viva. Y hoy día tengo las condiciones de un ocupa, esto me ayuda. Segundo, no se habló con ningún personaje político de la Araucanía, ni de la oposición, ni del gobierno.
para participar en esto. Por lo tanto, le dieron el espacio a los otros para que inventaran cualquier cosa y quedara la grande. Senador, y esas críticas las expresó directamente Por al su- gobierno. Lo digo pero, porque vimos por la cuenta de supuesto, pues. Twitter. ¿Era lo más adecuado expresar en un tuit esa crítica donde decía que el ministro Moreno estaba transformando la consulta indígena en un Catrillanca 2? Por supuesto, güey. Por Por supuesto. tuit, Porque, a ver, no pero directamente. si yo hice las Eso dos es lo que cosas... leí. Pero quizá no era la mejor imagen, ¿no? No, Yo creo espérate, que reflexionaba ¿sabes lo que pasa? bien. Es que yo creo voy a seguir siendo más duro. Es más, le pedí una reunión a Sichel, porque creo que hay que parar esta consulta indígena. ¿Cómo ve al ministro Sichel? Me parece ¿No es súper un bien. nivel? Porque Parece bien. yo leí un tuit suyo, hablando de tweets, criticando mucho a Jaime Toá, que es el director de la JUNAEP. Y usted declara, por ahí la tengo, pero textual, que cuando las personas no se alinean con la visión del gobierno, hay que cambiarla, porque Ya. uno quiere gente de confianza. ¿Y Sichel no Usted- te parece alineado? Yo le estoy preguntando. ¿Usted considera que Sichel está Sichel alineado ha hecho una tremenda pega en Corfo. Está absolutamente alineado. Pero lo pregunta por su historia política pero- anterior. a ver, pero sí. pero el señor Toá también ha hecho una tremenda pega en la JUNAEP. Yo no la tengo tan clara. Yo creo que hay un problema súper grave de relaciones humanas y de contratos. No estoy hablando. ¿Es hijo Jaime? Mira, el tema de la JUNAEP es nada que ver a lo de Sichel. Si tú hablas con los gremios hoy día de la JUNAEP, están indignados con este caballero. JUNAEP maneja un presupuesto altísimo. Sí, pero no entremos en si Pero está no hablando nos del, salgamos del tema, del Es tema que- político, es del que- tema político, porque Pero el Sebastián tema- Sichel, Sichel- yo conozco a Sebastián Sichel desde la universidad, es un gran profesional, Pero él dio un tiene paso, un máster, pues. ha hecho Oye, una pero gran carrera en el sector lleva un público. año y es muy medio. importante, pero la pregunta a es... las críticas que también se han surgido desde la UDI, que dicen que están dolidos. Sí, pero No, aquí hay- es que tiene que ver con, o sea, yo hablo de... Lleva por un año y ejemplo, medio trabajando en el gobierno, pues si es presidente de la Corpo, tiene un puesto Pero importantísimo. por Sí, eso pero hay muchos mismo, operadores políticos trabajando de izquierda, y para en no el gobierno, entrar pero- en estas personalizaciones, porque es un poco bochornoso el que todo esto que estamos discutiendo finalmente frente a la opinión pública, ojo, con una CEP que nos está diciendo, está el sistema político entero puesto en duda, en completo. Fíjense que las peleas es, me bajaron, me subieron, somos... Es decir, Eso colabora a hundirnos más. por eso No, claro. digo que más yo quisiera volver a aprovechar Pero esta eso siempre tribuna. ha sido así, Clarice, si está bien con una tener, CEP, compartir, discutir con una visiones. CEP que hoy día nos CEP, está demostrando que la el CEP de sistema hace 4, político... la CEP de hace 8 años era igual, no, era idéntica. No, Es que sí es verdad. los niveles Yo de le diría. desconfianza hoy día en Chile, lean la última CERC Mori, son los peores Es que la desde CERC que se Mori no instaló. suman los porcentajes Mira, exactos. los niveles de desconfianza y de ilegitimación de las instituciones políticas están en el piso. Ya, pero esta tiene una Quiero característica, nada que ver a la otra. Quiero volver... Que son alcaldes o del mundo municipal los que están no, arriba. No, bueno. Si mire los números, es que eso no es menor, No ¿ah? cabe duda. Y yo creo que eso lo podemos analizar en la segunda Eso vuelta. es. Pero quiero volver a los temas de fondo para sacarlo de esta disputa que me parece que no le ayuda a la imagen de la política. El tema indígena. ¿Qué es lo que está pasando con la consulta? No es solo la consulta en sí misma, es el arrastrado de cómo se miró desde este gobierno la política indígena y particularmente el conflicto en la Araucanía. ¿De este gobierno? En este gobierno, estoy hablando de cómo estalla en este gobierno, tenía la enorme oportunidad de tomar políticamente el postergado debate de las reivindicaciones políticas de la Araucanía y del pueblo mapuche en particular. ¿Y qué es lo que hizo? Tuvo al ministro Moreno, que se fue enterando de que se trataba una vez que asume una cartera en una materia que obviamente estaba muy lejos de lo que era su experiencia, se lo enfocó en los temas sociales de pobreza y desarrollo. Y los problemas políticos fueron sustituidos por una política de interior militarizada en donde azuzó el conflicto indígena. Esto culmina con el asesinato de Catrillanca. Hay un manejo de la política indígena errado que culmina con esta consulta. Esta consulta venía contaminada por una incapacidad del sistema político de procesar políticamente el Yo creo que el conflicto gran de la error Araucanía. de muchos nuestros es que le dan una importancia suma al crecimiento económico, que es muy importante, pero no existe crecimiento económico sin paz social. Yo la crítica que hice cuando se planteó el plan Araucanía, dije, y lo dije públicamente, y lo dije en el gobierno, este plan tiene una base económica muy fuerte,
pero que no va a resultar por lo siguiente, porque nadie va a invertir en un lugar que te van a quemar las máquinas, que no te aseguran nada, a no ser que el gobierno le ponga seguro. Entonces, la paz social, y eso lo tenemos que entender, con el crecimiento económico, lo que nos dice esta encuesta, ¿no es cierto? Dice más, no queremos más compadres peleando. ¿Por qué los alcaldes están arriba? Mira, yo me siento del mundo municipal, es mi cuna, donde más cómodo estoy. Eres el quinto alcalde de esta encuesta. Hay 4 arriba, tú eres el quinto. Además, yo creo que la gente lo visualiza así. Además, porque me tocó una transformación súper profunda en Pirque, Puente Alto, por ejemplo, en Pirque, lograr hacer los villorrios agrícolas. Nunca en Pirque, en la historia de Pirque, se habían construido viviendas sociales y construimos 1000 y tantas. Lo mismo en Puente Alto, hubo una transformación de integración fuerte. Pero eso que lo está mostrando hoy día, que habla de Jade, de la Katy Barriga, de Joaquín Lavín, que lo ha hecho súper bien, de todo, demuestra que la gente quiere que nosotros hablemos de sus pequeñas, grandes cosas de la vida. Está bien las grandes reformas, no son tan pequeñas, pero sí, pero ojo, pero es la calidad de vida. La vivienda de... No, pero sí, pero ojo. Eso habla de los, pero de las del cosas, día a o día, sea, tú el de la vida transporte, el cotidiana. transporte público, el hecho de que existe una coordinación entre los ministerios que no existe, que se hace una villa y tenéis que ir a un supermercado o a una farmacia 5 kilómetros después, el mismo Transantiago, acuérdate que dejó a la mitad de Bajos de Mena sin recorrido. sin recorrido. Está levantando Esas son la mano cosas hace que la un rato. gente valora y que a veces Por lo nosotros tanto- no las valoramos porque por lo estamos en tanto, otro mundo. No es el crecimiento, sino qué se hace con él. Esa es la deuda de este gobierno, no Las dos. mostrar el PIB. No mostrar el Pero PIB. el crecimiento es importante. Es muy importante. Porque si no terminamos... Pero no hay crecimiento económico sin paz Tenemos que ir a la social. pausa, Es que Francisco sin Delgado, hace crecimiento mucho no se rato avanza, ahí entonces, levantando la la mano. política Pero social. escuchando, Sí. hay dos afirmaciones que me gustaría hacer. Una que se la recojo a la Clarisa para que no aparezca para la gente que nos está mirando y que es más izquierdosa. Esta es una encuesta lapidaria para el gobierno y para nosotros, para la oposición. O sea, así como el gobierno, bueno, tiene la principal responsabilidad de conducir el país, tiene que hacerse la autocrítica, la oposición también, y más radical todavía. ¿Puede seguir haciendo lo mismo la oposición? Imposible. Entonces debiera haber diálogo en el segundo semestre, ¿no? No, es que el Es que esa cambio es la en la expectativa, oposición ¿no? Sí. De tiene que ver partida- cómo... O sea, así como se termina el cómo dialoga obstruccionismo, con el país habla- y habla también el cómo diálogo. dialoga con el gobierno. Ese es el punto. ¿Estamos? Pero es lapidaria para el gobierno. Ahora, se nota más porque la responsabilidad mayor es quien conduce el país, Sin duda. no el que está en la oposición, que también es responsable, pero la prioridad de responsabilidad está en el gobierno. Y lo segundo, recogiendo el tema de Osandón, en la valoración de los alcaldes, 5 de 10. 5 de los 10 primeros son alcaldes o exalcaldes. Yo creo que tiene que ver con lo que demanda la ciudadanía a nosotros, a la política. Eso es. Que es, por una parte, el diseño estratégico, pero que ese diseño estratégico le cambie la vida concreta cotidiana. A Muy él, bien. en su casa. A esa Francisco persona. Mira, Vidal, para terminar, sí. antes, porque Tenemos yo sé que irnos me a la tengo pausa, que por ir. eso que Yo, lo tengo dentro que de la apurar. estrategia y lo que cambié, al darme cuenta de todos los errores, porque nada peor que no reconocer todos los errores de la primaria, lo que hice, ¿no es cierto? Tratar de buscar y ser un puente social, de que mi sector entienda que el crecimiento económico es importante, pero que no se hace sin paz social. Y que esas cosas que parecen pequeñas son sumamente importantes. O sea, cuando yo le decía a un alcalde, porque tú me decías, ¿qué él me recomienda? Hace vereda. ¿Pero cómo vereda? Vereda, hombre, porque la abuela puede salir, o sea, un montón de cosas que a lo mejor para gente como nosotros, que no tenemos ese problema, no son tan importantes. Pero el hecho, ¿por qué el Transantiago fue tan duro? Porque a la gente le liquidó la vida a ir a trabajar. Eso es. Entonces, de alguna manera, tenemos, lo que dices tú, es que abrir puentes, porque si no vamos a desaparecer todo, y Muy sobre bien. todo la oposición. Senador Manuel José, muchas gracias por habernos acompañado aquí esta mañana. Oye, feliz día a todos los papás. Así es, para que vaya a celebrar ahí con Sí, me con voy su al hijo. tiro, voy para la casa. Unos huevitos revueltos. Nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos de Pero inmediato muy acá bien la pausa. al Estado Me viene Nacional. muy bien.